Como estaba previsto, el gobierno comienza a soltar las preguntas que tiene previstas para la consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral, tema sobre el cual girará la mayoría de las preguntas. Ricardo. Sí, señor, tenemos el primer paquete de preguntas que revelará en las próximas horas el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo harán el ministro de Trabajo Antonio Sanguino y el ministro del Interior Armando Benedetti. Comenzará un periodo de una semana de deliberaciones, de discusiones, porque quien llevará las preguntas de la consulta al Congreso será el presidente Gustavo Petro el próximo 1 de mayo. Dijo él con la espada de Bolívar desenvainada, dijo él con representantes de amplios sectores de la sociedad. Ese día no sesiona el Congreso, no sé a quién le van a entregar las preguntas, pero el presidente anuncia que llevará las preguntas. Es festivo, es jueves festivo de la semana entrante. El Sí, presidente señor. Petro dijo anoche, yo iré personalmente al Congreso a entregar señor. las preguntas. Con espada de Bolívar. Pues revelamos con la espada desenvainada, sí, Pero señor. el Congreso está cerrado en ese momento, así que el presidente dejará las preguntas en ventanilla. Sí, señor. Pero lo importante es, atención, aquí están las preguntas, Felipe. Sí, señor. Mire, Claro, pero es que el Congreso no solo va a estar cerrado, sino acuérdese que si las preguntas las dan a conocer antes, pues el Congreso después va a tener, a partir de la fecha en que el presidente se tome el Congreso, el plazo que establece la Constitución, que son 15 o 15 más, ¿no? 30 días, creo, en total. Sí, En sí, total, sí, por eso 30 le digo días. 15 o 15 más. Sí, 30 días. Las preguntas son las siguientes. A El ver. primer paquete de preguntas tienen que ver todas con la reforma laboral. No hay Primera. por ahora piñata en la que se cuelguen o arbolito de Navidad en el que se cuelguen cosas. Primera pregunta de la consulta del presidente Petro, la siguiente. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto, no lo dice pero yo lo traduzco, Rappi entre otras, acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Sí o no? Tercera pregunta de la consulta del presidente Petro. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Sí o no? Cuarta pregunta. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ¿Sí o no? La quinta pregunta. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Le repito la quinta, que creo que es muy importante. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ¿Sí o no? Hasta ahí vamos, Néstor, el primer paquete de preguntas que revelamos a esta hora en Blue Radio de la consulta del presidente Gustavo Petro. Sí. Ahora, todas tienen, bueno, la mayoría tienen que ver, Felipe, con derechos. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA o con que los señores de Rappi o con que los campesinos o con que los informales, todo eso perfecto, Felipe? ¿Y quién paga todos esos derechos? Entonces usted dice que los aprendices del SENA tengan un contrato de trabajo y usted dice, y las empresas entonces van a decir, listo, le pagamos a los aprendices, perfecto, yo voto sí. ¿Y cuál es el efecto que eso va a tener en el mundo de las empresas? La quinta pregunta es muy llamativa o usted- porque desaparecerían las OPS o los contratos temporales y nos iríamos todos con contrato indefinido. Pero- y eso está muy bien en la materia de estabilidad laboral. O no sé los contratos a costos. término fijo. No sé los costos. Ricardo. Pero esa pregunta pero hace esto referencia venía- a algo que ya estaba en el texto de la reforma, Sí, Víctor, y es... y creo que todas, y es que- todas es que- estaban incluidas en la reforma laboral y van a insistir de esta forma para que se conviertan en realidad a través de la consulta popular. Claro, que la regla general sea el contrato a término indefinido, no quiere decir que todos tengan que ser a término indefinido, sino simplemente que deben justificar cuando realmente por la naturaleza de la obra o labor, como por ejemplo ocurre en el trabajo Pero del ahí no campo, dice, que en la es pregunta- una en la pregunta temporada no dice de eso, Luis cosecha. Ernesto. No, esa es la interpretación que usted hace. Esa puede ser, esa No, puede ser es que su teoría. es que esa discusión ya se dio en el Congreso de la República, Néstor. No, Pero por eso, claro, pero aquí como se la va a re- votar sí o no. Eso no es la interpretación Sí, de claro, fulanito, entonces- la mía o la suya. Pero realmente, digamos, todas las preguntas son temas que
pues que por supuesto, como usted lo dice, Néstor, pues benefician a los trabajadores colombianos, y por eso realmente es una lástima que no se haya llegado a encuentros en el mismo Congreso de la República y se haya pactado un texto, porque lo que habían hecho en la reforma laboral era justamente eso, que como esto es un equilibrio entre la capacidad de los empresarios de generar empleo, de pagar esos salarios adicionales, esos a todo sobrecostos, esto usted tiene, usted tiene razón. va a votar sí todo el mundo. ¿Quién va a votar no a eso? ¿Está de acuerdo con que todos vivamos mejor? ¿Está de acuerdo con que las plataformas tengan contratos? Con que, óigame la de formalizar a los informales. No. Como si en una consulta. Las preguntas son tramposas. Como si en una Todas consulta. las preguntas, esas 5 son tramposas. Tramposas. Empecemos por la de contrato como regla general. ¿Por qué tienen que meter como regla general? ¿Por qué? O sea, como regla general, a mí me pueden dar un contrato y a los 90 demás pueden darle contratos por servicios. Esa pregunta no elimina las OPS. No es cierto que las elimine. Y ni hablemos de ¿y qué consiste el régimen laboral especial de los trabajadores del campo? Puede ser con salario mínimo. Todas son contra los trabajadores. Néstor, pero en esto sí quiero ser muy claro. Estas preguntas son un engaño. Surge una duda. Son un engaño estas preguntas. Ricardo, ¿me quiere repetir la tercera pregunta, la de los campesinos? La de los campesinos se la leo con mucho gusto. A ver, es el famoso contrato agropecuario que venía en la reforma laboral. ¿Está de acuerdo en que las personas... ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ¿Y eso qué quiere decir? No, por eso. Quiere decir que el salario rural puede ser menor, el salario mínimo rural puede ser menor que el salario mínimo urbano. No, está introduciendo una cantidad de trampas contra los trabajadores. Iba a decir, Aurelio, esto hay que saberlo para leer. esos efectos, el salario mínimo en Colombia, Felipe, opera para la gente del campo y para la gente de la ciudad. No hay un salario mínimo urbano, no hay un salario mínimo empresarial, no hay un salario mínimo para pequeñas y medianas industrias. No. Hay un salario mínimo. No opera Felipe, para los salarios informales, mínimos. que es el problema laboral grave que tiene el país. Les complemento las preguntas. Una más. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? ¿Sí o no? Pues es que ¿quién vota en contra ¿Está de eso? acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Sí o no? Pero ¿Está eso de ya acuerdo existe, con que... Ricardo, perdóneme, yo le digo una cosa. Claro, Eso ya existe hoy. O sea, si una mujer, por la regla o no la regla, tiene un problema de una incapacidad médica, ¿eso no existe hoy, María Consuelo? Pues no sé si está definido de esa manera. Quinto, ¿está de acuerdo en que las personas... Ya, de hecho, se aprobó una ley en ese sentido, buscando además las incapacidades para personas que sufren de endometriosis. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Sí o no? ¿Me repite esa, Ricardo, Sí, por claro. favor? ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Sí o no? Y la última. ¿Está de acuerdo con... ¿qué quiere decir? Es que eso, Felipe, ¿qué quiere decir que una empresa va a contratar a 2 personas con discapacidad? ¿Con discapacidad qué? ¿Qué quiere decir con discapacidad? Néstor, ese también estaba en la reforma, y lo que decía el texto es básicamente que, por ejemplo, una empresa que tiene 1.000 trabajadores debería entonces entrar a contratar 20 personas con discapacidad y que tengan certificado de discapacidad del Ministerio del Trabajo. Entiendo la proporción, pero para estos efectos, ¿qué quiere decir que los empresarios tienen que contratar 2 por 1.000? 2%. Con discapacidad. Pues ¿Qué quiere básicamente decir para estos efectos? ¿Qué es discapacidad?
Bueno, hay distintos certificados. Unos los expide el Ministerio del Trabajo, otros las mismas ARLs, y eso ya está regulado. Especialmente recuerden, Néstor, que hoy, por ejemplo, cuando hay una licitación pública y la empresa que participa en la licitación tiene dentro de su planta a personas con discapacidad, gana puntos adicionales. Entonces esto ya está relativamente regulado en la ley, y esto era una iniciativa que impulsaba el viceministro de Empleo y Pensiones, que como todos sabemos es un hombre que pues tiene una discapacidad. Les formulo las dos últimas preguntas. ¿Cómo es lo de las las dos últimas? plataformas? Venga, las dos últimas. ¿Lo de qué, Aurelio? Espéreme, las dos últimas. Lo de las plataformas, ¿cómo es? Las dos últimas, que no las hemos leído. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Eso prácticamente ya está acabado. Lo de Y los la contratos última, sindicales y la prácticamente última. está acabado. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ¿Sí o no? No, pues es que todo ¿Y eso... de cuánto el bono? ¿Quién dice que no? ¿Y de cuánto el bono? No, Todas todo- las preguntas son tramposas. Todo eso es Todas perfecto. son Yo quiero que todos tengamos bonos, quiero que los campesinos tengan bonos, No, quiero que no, los de Rappi pero tengan no. bonos, pero eso vale, Aurelio, es lo que quiero decir. Pero, una plata y Néstor, una plata grande. no, pero- porque usted pregunta, ¿está de acuerdo con que todos tengamos derecho de entrar al cielo? Sí. Y yo quiero entrar al cielo. pero, Néstor, pero entrar pero yo al le cielo tiene un insisto- costo. claro. Mire, yo le insisto en que esas preguntas generales, perdón Álvaro, ya termino. Yo le insisto en que esas preguntas generales son totalmente tramposas. ¿Usted está de acuerdo con que los ancianos tengan un bono pensional? Sí, ¿y de cuánto? Le voy a hacer la pregunta correcta. ¿Usted está de acuerdo con que los ancianos de Colombia tengan por lo menos un salario mínimo de bono pensional? Todas son tramposas. ¿Usted está de acuerdo con que los trabajadores rurales tengan un régimen especial? Con un salario mínimo inferior al urbano, como era hace 30 años. ¿Usted está de acuerdo Aurelio, con que los señores de ya las que- plataformas tengan garantías en el pago de la seguridad Ya que social? Ospina- Sí, ¿y qué garantías? Ya que Todo Ospina es tramposo. está Todo aquí revelando- es tramposo. Está revelando en la estas lista preguntas. de las 12 preguntas. Creo que ya están las 12, ¿no? Que eran Sí, las ya que- están las 12. Sí, ya le leí todas. Entonces usted comience a decidir. ¿Usted participa en la consulta? La primera decisión que usted tiene que tomar como ciudadano es, suponiendo que va a haber consulta, ¿usted participa o se abstiene? ¿De acuerdo? Néstor, pero- Segunda pregunta, ¿cómo vota cada una de las preguntas? Tercera pregunta, que me parece a mí vale la pena. ¿Quién va a pagar todos los muchos derechos que se están reconociendo aquí? Seguramente muchos son justos, pero aquí los derechos valen y valen una plata grande. Y entonces a esto hay que meterle un poquito de realismo, de realidad, si esto es una consulta o si esto es una consigna de carácter político. Oyendo estas preguntas, Néstor, piensa uno que el Senado no las va a aprobar, porque esto tiene un calado político no grande, sino gigantesco. Está metiendo de frente esos temas de justicia social y laboral a la discusión pública colombiana que no han sido muy permanentes. Y la gente se va a preguntar que quién va a votar en contra de esto, decía usted. Pues de los temas de dominicales y extras, pues el Congreso del 2002 votó en contra, restringió derechos, por eso viene esta contrarreforma. Pero aquí lo que hay de fondo es que Petro había hecho muchos esfuerzos para no incurrir en lo que hace el populismo de izquierda, que es populismo económico. Pero ante la estrechez económica, ante el enfrentamiento y la radicalización de la campaña, pues está ¿Usted yendo hacia piensa- allá. ¿Usted y piensa, eso, Álvaro, y eso participar, tiene votar en esta consulta? tiene mucha fuerza electoral. Yo no creo que va a haber consulta, yo creo que el Senado la va a ahogar, pero aún así va a dejar mucha estela, porque esto tiene un calado político enorme. Petro con esto está metiendo estos temas que el sistema político había logrado mantener al margen de la discusión pública, los va a meter a fondo. Aquí le llega a mucha gente, lo del salario rural le interesa a mucha gente, lo de las domésticas, lo de los aprendices del SENA. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Aquí esto le podría llegar a mucha gente, No, por si eso lo usted van a compra- hundir. Si usted compra... Pero si usted ya quiere lo comprar- veremos. Esto Néstor. es un cambio grande en la política colombiana. Yo creo que en parte responsabilidad de Petro, pero también en parte de esa polarización en que no pasa nada económico por el Congreso, entonces Petro recurre a esto. Repito, él había evitado hasta el máximo caer en los excesos del populismo económico de la izquierda latinoamericana tradicional y está abandonando ese barco porque esto
puede ser muy rentable políticamente. Él había abandonado eso del populismo. Él está hablando hace año y 3 Desde el meses día 1. de asamblea constituyente. Pero bueno, es su manera Néstor, de sí, verlo. 9:35, señor Andrés. Mire, yo creo, Néstor, no me voy a referir al contenido de las preguntas, que yo creo que también son tramposas, porque muchas serían difíciles de concretar. Pero estoy pensando que de todas las posibilidades de configuración de estas preguntas y de esta consulta, que fueron muchas, acuérdese que el presidente habló de muchos temas. Al principio eran las 3 reformas, luego le iban a meter otras cosas. Creo que de todas las posibilidades, pensando únicamente en la estrategia del gobierno, que es poder sacar con esto una votación muy, muy amplia, aun cuando no llegue al umbral, que sea una votación muy amplia, creo que escogieron el camino estratégicamente mejor, que es efectivamente apelar a esos temas que en principio le interesarían a mucha gente. Yo aún así creo, Néstor, que si el Senado le da vía libre, si el Senado le da luz verde, no llega al umbral por muchas razones, empezando por las participaciones históricas de los colombianos en este tipo de certámenes. Yo lo veo muy, muy difícil, Néstor. El presidente hace, sin embargo, ahí una apuesta política, hace una apuesta con unos temas. Claro, esto es una Vamos apuesta. a ver cómo le sale, pero creo que y de es todas una las apuesta. posibilidades para conformar esta, eligieron la más Ricardo, inteligente ¿tiene a la mano estratégicamente. la pregunta sobre créditos productivos? Es que creo que de todas las preguntas esa sería como, digamos, sería el tema que no estaba incluido en la reforma laboral y del que habló el presidente Petro sobre créditos productivos, que le colgaría a la reforma laboral o a esta consulta popular. Creería que ese sería como uno de los puntos novedosos frente a la reforma laboral que se hundió. No lo veo, Víctor. La 11 está de acuerdo con promover estabilidad laboral. La 12 No, está la de los acuerdo. créditos productivos para las pequeñas empresas. No, se las mando, pero no estoy viendo la de créditos productivos. A ver, Víctor. está de acuerdo tasas con que las preferenciales, dice, está de acuerdo con pequeñas y micropequeñas. medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos Ok. para sus proyectos productivos. Creería yo que eso es algo nuevo frente a la reforma laboral. Pero para eso no se necesita una consulta, tener una tasa preferencial, eso es política de cada uno de los bancos de fomento y de la banca de segundo piso. O sea, realmente es una trampa. Es una trampa poner en unas preguntas de una consulta que cuesta lo que cuesta, que va a significar la movilización que pretende el gobierno, preguntar cosas que no le cambian la vida a nadie o que no requerirían de ese procedimiento para ponerlas en Es que marcha. todo esto lo puede haber votado el Congreso, y el Congreso tenía la oportunidad de modificarlo, de modularlo. Es una pena, la verdad, que hayan optado por archivarlo y le dieron, como lo dijimos aquí varias veces, una bandera política al presidente Gustavo Petro. Es que, Néstor, uno lee las 12 preguntas y una persona, un liberal, una persona que, un socialdemócrata, ¿qué hace? Pues vota sí a todo, aunque esté en contra del presidente Gustavo Petro. Y lo que él quiere ¿Usted va a justamente votar, es que usted él vota sí sí, se convierta... sí a todo, Luis Ernesto? Yo veo a mí me parece que todas las propuestas, digamos, yo modificaría, por ejemplo, de pronto me parece que es exagerado 2 personas con discapacidad es difícil para empresas grandes. Ahí incluso en el texto de la reforma ya se había bajado a 1, pero la mayoría de las preguntas tienen mucho sentido y son causas justas. Pero aquí lo que sí debo decir es, yo estaría dispuesto a apoyar una consulta popular de esta naturaleza siempre y cuando sea después de elecciones, como pasó con la consulta anticorrupción. Recuerde usted que ese fue un debate que se dio en la consulta anticorrupción. Lo están pensando para agosto, septiembre Claro, de este yo no. año. Pues, Yo no lo caería votaron en a esa favor. trampa. Ahí Lo es donde están estaría la pensando para instrumentalización electoral. elecciones. Si no, No, ¿para qué la Lo hacen? votarán a pero favor. ahí- No es que usted me dice, Ahí está. yo votaría la consulta si no tuviera objetivos electorales. Pues claro que tiene objetivos No, no, electorales. es que, Ese es Néstor, el objetivo. Recuerde, la consulta anticorrupción se votó en agosto después de haber elegido presidente, después de haber elegido Congreso. Y eso fue una exigencia del Senado para aprobar la consulta anticorrupción. Esta consulta, si realmente el gobierno está comprometido es con que sea un mandato ciudadano al Congreso de la República, pues no debería tener ningún problema en que se haga después de elecciones, para que no que se vuelva en una apuesta electorera, que es lo que creo le haría daño al después de país. elecciones, el pero, año Néstor, entrante. esta- Vienen Pero ¿y elecciones para qué cree que la van a hacer ahora, Pero, Luis Felipe, Ernesto? Obviamente, Felipe, Felipe, esto estas- está amarrado. Además dicen Claro. que tiene preguntas tramposas y que esperaban que no lo fueran viniendo del gobierno. Pero Bueno, son La última, tramposas. don Aurelio. Estas preguntas son tramposas. Oiga, lo voy a decir con 5 letras, con 6 letras. Contra los trabajadores. Estas preguntas son contra los trabajadores. Miren esto.
no acaba los contratos por servicios. ¿Qué es eso de que cada trabajador de una plataforma puede acordar con el patrono el tipo de contrato? O sea, se acaba el contrato colectivo y cada uno contrata como pueda. ¿Qué es eso de que le puede incluir el salario mínimo rural distinto al urbano por debajo? ¿Qué es eso de que los trabajadores del SENA van a tener un contrato laboral? Sí, ¿y qué tipo de contrato laboral? Todas son para engañar a los trabajadores, todas son para que la gente vaya a vote a la ciega. Los preguntas de Aurelio, pero todas tienen total. veneno. Con la Es revelación- que la letra, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Y esta consulta está llena de diablillos. Lo que pasa es que llena de caer- diablillos. Parece un infierno. Hay tantos caer, diablos Aurelio, como en un en el infierno. tema fácil de está de acuerdo con unos derechos y obviamente yo estoy de acuerdo con usted, el tema está en los detalles y en quién paga. No, Que y me en la parece que- coherencia. Es que los primeros que están haciendo órdenes de prestación de servicios a tutiplén son las agencias del gobierno. Entonces, están en desacuerdo supuestamente con que y quieren contratos a término indefinido, pero lo que están haciendo son órdenes de prestación de servicio. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Con el debate vendrá la decisión individual de cada quien alrededor de si participa, de cómo vota, de si se abstiene o si vota a favor o en contra. Algunas quedan planteadas las 12 preguntas reveladas esta mañana aquí en Mañanas Blue. 9:42. Estás escuchando Blue Radio.